Buenos días. Vamos a dar ya inicio a la segunda clase de informática. Corresponde al tercer parcial. Estamos trabajando el tema principal, que es unidades de control, del cual se derivan las estructuras selectivas, y el día de hoy que vamos a dar inicio a estructuras repetitivas. Ok, voy a proceder tomando la asistencia, así que necesito por favor que estén atentos al momento que los nombres. Ok, ya, ok, ya les tomo la asistencia. Déjenme habilitar en plataforma. Empiezo. Leonela Guiñaga. Leonela. Nuevamente está citando Leonela. María Andrade. Presente. Ariana Balseca. Ariana Balseca. Presente. Helen Baus. Presente. Malena Camacho. Presente. Génesis Campuzano. Génesis. No. Justin Castillo. Presente. Tiffany Chong. Presente. Esther Escobar. Esther Escobar. ¿Viste? Ya. Julio Estrella. Presente. Leonardo Freire. Leonardo Freire. ¿No está Freire? Freire. Okay. Qué extraño este Leonardo. Viene llegando Leonela. Hilary García. Hilary. Tampoco. Paul Hoyos. Carlos Intriago. Carlos Intriago. Salió. Leonardo. Se dañó el micro. Okay. Justin Jaramillo. Presente. Vanessa Loaiza. Presente. Eduardo López. Presente. Emily Luzárraga. Presente. Anaís Macías. Presente. Ángel Macías. Presente. José Mogro. Presente. Ashley Murillo. Ashley Murillo. Presente. Maeva Pinargote. Presente. Justin Pincay. Presente. Matthew Reyes. Presente. Iker Solís. Presente. Yara Solórzano. Yara Solórzano. No. Amy Valiente. Nada. Y Daniela Vinuesa. Presente. Ok, gracias. Ya verifico si alguno de los compañeros que nombré tuvo algún problema de audio o de video y por eso no hice válida su asistencia. Voy a mostrarles lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿no? Les he preparado unas diapositivas de los temas trabajados hasta el momento. La clase anterior estuvimos trabajando lo que era estructura selectiva anidada, ¿verdad? Donde dentro de una estructura selectiva yo podía tener una o varias estructuras selectivas. Entonces, el día de hoy les voy a presentar unas diapositivas de todo esto que hemos conversado hasta el momento y les voy a hacer preguntas, les voy a, en este caso, indicar en qué ejercicio o en qué situación de la vida real ustedes consideran que yo necesito aplicar dicha estructura. ¿Ok? Entonces, déjenme mostrarles las diapositivas para que ustedes estén un poquito más claros con lo que quiero indicar. Ok, Hilary viene llegando. Hilary. Kiara, ¿me ayudan a ver si está Kiara? Kiara, es claro que falta Kiara. Kiara Solórzano. Kiara. No. Entonces, a ver, les comparto pantalla para que puedan observar.
Miren, lo que nosotros estamos trabajando en informática, ¿sí? Recuerden, no estamos viendo nada de Office, sino directamente lo que es programación. Hemos trabajado lo que ustedes pueden observar en este momento en pantalla. Estructuras algorítmicas, ¿ok? De forma general, estructuras algorítmicas. Todas ellas me permiten resolver algún tipo de situación o problema que por lo general nosotros aplicamos un algoritmo para resolverlo. Hacemos un conjunto de pasos para resolverlo, ¿no? Lo vimos mediante lenguaje natural, paso a paso, cómo ustedes resolvían una situación, ¿verdad? Entonces, como les indicaba inicialmente, nosotros vimos algoritmos netamente secuenciales, que el flujo iba en una sola dirección, ¿verdad? Por eso se les llama secuencial. ¿Qué abarca un algoritmo secuencial? Una asignación de datos, una entrada de información, aquí faltaría poner un proceso para que esté más completo este diagrama, un proceso y una salida, ¿verdad? Eso es lo que trabajamos al inicio. Una asignación de datos, una entrada, donde solicitábamos datos al usuario, se hacía un proceso con esos datos del usuario y finalmente se mostraba una respuesta, ¿no? De ahí hemos venido trabajando lo que se conoce como condicionales o selectivos. ¿Sí? Es lo mismo, el nombre es el mismo. Estructuras selectivas o condicionales, ¿no? El nombre mismo me indica a qué hace énfasis, ¿no? Nosotros utilizamos una condición y para establecer esta condición hacemos uso de los signos de desigualdad, ¿verdad? Nosotros en el rombo, si lo vemos con el diagrama, dentro del rombo ponemos la condición usando símbolos de desigualdad, ¿no? Y en base a esa condición, si se cumple, va por un camino mi resolución. En caso de que no se cumpla, busca otro camino la resolución, ¿no? Ya le cambiamos el flujo del programa, ya no es secuencial. Y el otro proceso o estructura que se trabaja en programación, en cualquier tipo de lenguaje, siempre van a tener estos tres tipos de estructuras, es la cíclica o repetitiva, ¿no? Este es un ciclo, algo que se repite, ¿no? Y como el nombre lo indica, el objetivo es generar varias veces un conjunto de instrucciones. Puede ser una o varias instrucciones las que yo necesito que se repitan. ¿Ok? Entonces aquí lo que me está dando este mapa conceptual es que las condicionales hay simples y hay múltiples, ¿no? O múltiples o también las anidadas, como lo habíamos visto. Y acá en las repetitivas tengo un ciclo que se llama para, un ciclo que se llama mientras y el ciclo repetido. Son tres tipos de estructuras diferentes que todos los lenguajes lo manejan, solo hay que saber cómo se hace la sintaxis en cada uno de esos lenguajes. ¿Ok? Entonces, de ahí lo que habíamos conversado, las estructuras de control, ya en sí, las dos estructuras de control son las de selectivas y las repetitivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque permiten modificar el flujo de ejecución. Por eso se llaman estructuras de control. Este contenido yo se los voy a compartir para que ustedes luego elaboren la parte conceptual de su portafolio, ¿no? Lo vayan acomodando su portafolio. ¿Ok? Estructuras de control, las condicionales, las selectivas y las repetitivas. Esas son las dos únicas estructuras de control. Hasta el momento hemos visto la selectiva, hoy vamos a introducir la repetitiva. ¿Ok? Las selectivas, ya habíamos visto, son aquellas que indican el flujo del programa en base a una condición, ¿no? ¿Verdad? Dada esta condición, se puede ir por el camino del verdadero, o en caso de que no se cumpla la condición, iría por el camino del falso. De ahí depende del ejercicio lo que yo haga por verdadero o lo que yo haga por falso, ¿no? Puede haber un proceso, puede haber un simple mensaje, todo depende del ejercicio planteado, ¿no? Yo dentro de ello puedo hacer un proceso, puedo simplemente mostrar un mensaje, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio de la edad, mostrábamos un mensaje, ¿verdad? Solo mostrábamos si era mayor o menor de edad, ¿no? De ahí, por ejemplo, creo que con ustedes trabajé el ejercicio de la compra de un producto, ¿verdad? Si la compra era mayor a cierto valor, por verdadero hacíamos un proceso adicional, ¿verdad? Y luego mostrábamos una respuesta. Entonces, eso es lo que debe estar claro. Simplemente que en base a una condición, por verdadero haría una o varias instrucciones y así mismo puede ocurrir por falso. ¿Ok? ¿Cuáles son las estructuras selectivas? Aquí les estoy mostrando la simple, ¿sí? La simple, ¿por qué se llama simple? Porque luego de que evalúa la condición, solo muestra unas instrucciones, solo ejecuta unas instrucciones por el camino del verdadero. Por el camino del falso no hace nada, como lo pueden ver aquí, ¿no? Por falso no hace nada. Solo ejecuta por verdadero. ¿Ok?
solo ejecuta por verdadero un grupo de acciones. ¿Cómo es en pseudocódigo? Como lo habíamos trabajado, ¿no? Si, aquí va una condición, la palabra entonces, y luego de eso hago todas las instrucciones dependiendo del ejercicio, ¿verdad? Y el fin sí. En inglés o en los lenguajes de programación, esta estructura selectiva se la utiliza con la palabra if. Aquí yo tengo varios que son expertos en inglés, ¿verdad? If significa sí, en inglés, ¿no? Y then significa entonces. ¿Estoy equivocado o estoy en lo correcto aquí los que son peritos en inglés, verdad? Los lenguajes de programación, su sintaxis, ¿a qué me refiero con sintaxis? La forma en que se escriben, a eso me refiero con la sintaxis, están basados en inglés. Entonces, nosotros en pseudocódigo estamos usando palabras con lenguaje natural, recuerden que es un lenguaje falso, pero en cualquier lenguaje de programación se utiliza es if. If, su significado es sí, ¿verdad? Entonces, if, condición, entonces, luego hago la instrucción que vaya aquí adentro y el fin sí, ¿verdad? De ahí la que trabajamos nosotros ha sido la doble, ¿verdad? La que mayormente hemos trabajado es la estructura selectiva doble. En base a una condición, como lo pueden ver con el rombo, ¿verdad? En base a una condición, puede tener una acción por verdadero, si es que la cumple. Si no la cumple, haría la acción por falso, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos en pseudocódigo esto de aquí? ¿Ok? Hacíamos nuevamente, ¿no? Si la condición, entonces, por verdadero se escribe todo lo que vaya a ser por verdadero. Puede ser una acción o pueden ser varias instrucciones que vayan aquí. Si no, por falso, si no significa por falso, o sea, el camino de acá, haría otro tipo de instrucciones, ¿verdad? Esta es la doble, ¿sí? Donde hace unas instrucciones si se cumple o hace otras instrucciones en el caso de que no se cumpla, ¿no? Y en inglés, o como lo vamos a ver en un lenguaje de programación ya formal, el sí, nuevamente, ¿no? Se lo representa con el if, el entonces es el then, el caso contrario o el si no, como lo pueden ver aquí, es else. Aquí tengo peritos en inglés que me pueden corregir, ¿no? ¿Ok? De ahí, ¿cuál es la otra estructura selectiva que hemos visto? La anidada, ¿verdad? La estructura selectiva anidada, que no es otra cosa que tener una o varias condiciones dentro de otra, ¿no? Esta era la condición principal, ¿ok? Esta es la condición principal. Podrán ver que si esta condición se cumple, vuelve a ser otra condición, ¿verdad? Y ahí puede haber instrucciones por verdadero y puede haber instrucciones por falso. En este ejercicio, en este diagrama, pueden ver que por falso no está haciendo nada, por verdadero nomás cumple, por verdadero hace un proceso, ¿no? Por falso se va directo al fin del programa. ¿Ok? Está en la anidada. Ustedes deben tener claro que significa incluir una o más estructuras selectivas dentro de otra. ¿Ok? Entonces aquí lo pueden ver en pseudocódigo, ¿verdad? Tengo aquí la estructura selectiva principal y dentro de ella he puesto otra estructura selectiva, así como lo trabajamos en el ejercicio anterior, ¿verdad? La estructura selectiva anidada, donde si un número era 0, era positivo o era negativo, ¿no? Ahí hicimos esta parte, ¿no? Anidar otra estructura selectiva. Hasta ahí hemos trabajado en lo que respecta a pseudocódigo y diagrama de flujo, ¿verdad? Lo que es estructura selectiva. Hay otra que se conoce como la múltiple, ¿sí? La múltiple. Se pone un selector, esta no la vamos a ver, se pone un selector o una condición y dependiendo del valor que escoja el usuario, lo compara con cada caso y muestra una respuesta, ¿ok? Esta estructura se la conoce como switch en los lenguajes de programación. Les doy un ejemplo aquí. Por ejemplo, un programa que le muestre al usuario en qué día se encuentra en base al número, ¿no? Supongamos que el 1 es lunes. Entonces, si el selector es 1, él busca el caso con valor 1 y el mensaje que le mostraría es lunes. Si el usuario ingresó el número 2, va por el valor 2, iría al caso de acá y le mostraría martes, por ejemplo. Lo mismo se puede hacer con los meses del año, ¿verdad? Del 1 al 12, el selector tomaría valores del 1 al 12 y buscaría el caso donde es igual a ese valor y muestra, en este caso, el mes respectivo, ¿no? Esta es una estructura que se la conoce como múltiple. En base a un selector o una condición que se pone aquí, donde el usuario escoge un número, va buscando de acuerdo a ese número qué acción cumplir. ¿Ok?
esta estructura se conoce como switch. Se hace una expresión aquí y luego busca si se cumple este valor, hace una instrucción, si se cumple este valor, hace otra instrucción. Esta estructura no la vamos a ver, solo nos vamos a quedar con la estructura sí. ¿Ok? Y el tema de hoy, que es la estructura selectiva, perdón, las estructuras repetitivas. ¿Sí? Por favor, quiero que vean claramente aquí. Miren, en una estructura repetitiva nosotros lo que generamos es un ciclo. ¿Sí? Un ciclo, un bucle o un lazo. Algo que se va a estar generando periódicamente, ¿verdad? Entonces, ahí yo les he compartido el concepto de que es un ciclo. Es un conjunto, es un segmento, perdón, de un algoritmo cuyas instrucciones se repiten un número determinado de veces, ¿no? Recuerden, estructura repetitiva. ¿Qué deben tener en cuenta, por favor? Que esta estructura repetitiva debe ser finita, significa que debe tener inicio y fin. La cantidad de veces ya depende de las condiciones del problema. Que otra característica, debe estar correctamente o claramente marcado el inicio y el fin del ciclo. No puede quedar una estructura que siga, que nunca termine, eso no puede generarse en programación. Y dentro de un ciclo pueden ir otra estructura repetitiva o incluso otra selectiva. Todo depende del problema planteado. ¿Sí? Dentro de un ciclo yo puedo tener una estructura selectiva incluso o añadir otra repetitiva. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, por favor? ¿Cuáles son las estructuras repetitivas que se utilizan en los lenguajes de programación? Perdón, antes de ir a esa parte, hay dos conceptos muy claros cuando se utiliza estructuras repetitivas. Cuando usamos estructuras repetitivas, tenemos que usar variables tipo contador. No sé si recuerdan del año pasado esta parte. Un contador es una variable cuyo valor incrementa o decrementa en una cantidad fija. ¿Se acuerdan del contador? ¿Se acuerdan del contador que usábamos en estructuras repetitivas? Con ustedes sí trabajamos repetitiva en diagramas de flujo. Ya lo van a ver en DFD y ahí se han de acordar cuando usábamos un contador, ¿no? ¿Ok? El contador es el que va a llevar el control del lazo, ¿ok? Es el que me indica de dónde hasta dónde debe generarse la repetición. ¿Sí? Va a tomar un valor inicial y luego se va a comparar con el valor final para poder determinar el final de dicho lazo. ¿Ok? Entonces podrán ver, ¿no? Un contador es una variable que incrementa o decrementa en una cantidad fija. ¿Ok? Mientras que el acumulador, ¿sí?, es una variable que va a ir cambiando con números o datos diferentes. El acumulador. Ya les voy a mostrar con un ejemplo y ahí ustedes podrán establecer la diferencia, ¿no? Quizás ahorita con el concepto no lo vean, pero aquí les he puesto, ¿no? El contador aumenta o disminuye un mismo valor constante, ¿sí? Por ejemplo, va aumentando de uno en uno o va disminuyendo de uno en uno. Mientras que el acumulador aumenta en una cantidad variable. Una cantidad variable. ¿Ok? Quizás en este momento les quede un poquito de dudas. Ya con un ejercicio ahí les va a quedar un poquito más claro. Déjenme ver, ¿alguien ha escrito algo? Mister, una pregunta. Si una estructura repetitiva, a ver, si una estructura repetitiva de todo el ejercicio, todo sea verdadero, y cuando llega una variable falsa, si sale la estructura cíclica. A ver, no me queda muy clara la pregunta, Leonardo. Si una estructura repetitiva de todo el ejercicio, todo sea O sea, verdadero. me confundí, no era repetitiva, era la que hacía el ciclo, ¿ya? Entonces, cuando hace un ejercicio y todas las respuestas son verdaderas, pero cuando llega una se sale de la estructura cíclica. A ver, mira, tú estableces cuántas veces se va a generar unas instrucciones. Una vez que se cumplan todas esas repeticiones, va a salir del ciclo y de ahí debe seguir haciendo instrucciones o finalizar el programa. Todo depende del problema que te plantees, ¿no? Por lo menos en un ejercicio de programación, por favor, ténganlo claro, siempre se va a hacer un ciclo, una iteración. ¿Ok? Por lo menos siempre el proceso, si yo tengo una estructura repetitiva en un ejercicio, siempre va a entrar por lo menos una vez al ciclo. ¿Ok? De ahí tú determinas cuántas veces debe hacerse el ciclo, pero por lo menos se debe ejecutar una sola vez cuando yo tengo un ciclo repetitivo.
Ya lo vamos a ver con un ejercicio para que quede un poco más claro de esta parte conceptual, ¿ok? Déjame seguir indicando la parte de las repetitivas. Miren, los tipos de estructuras repetitivas, la que nosotros trabajamos el año pasado, era el desde o el for, ¿sí? Hay otras en lenguaje de programación que se conoce el while, mientras, o el do while, o repeat, que es repetir. Estas son las tres más conocidas de las estructuras repetitivas. Nosotros vamos a trabajar con la del for, que esto ya ustedes lo trabajaron el año anterior. Ya cuando les muestre el DFD, ahí se van a acordar un poco. ¿Ok? Estructuras repetitivas. Esta es la estructura repetitiva. Miren aquí. Esto lo trabajaron ustedes el año pasado. Miren, por favor. Recuerden, en DFD, la estructura repetitiva se conoce como ciclo para, ¿verdad? Esta imagen. Al dar doble clic sobre esta imagen, se les iba a generar esta interfaz que les pide los datos, ¿no? ¿Qué colocábamos aquí? El nombre de una variable, ¿sí? La variable, en este caso esta va a ser la variable contador, ¿verdad? La variable, desde dónde va a iniciar esta variable, hasta dónde debe llegar la variable, y aquí es donde yo establezco de cuánto en cuánto aumenta o disminuye la variable contador, ¿ok? Esta es la variable que va a llevar el control de repeticiones. Entonces yo escribiría aquí una variable, como lo pueden ver, variable inicial, valor inicial a la variable, ¿verdad? Le asigno el valor inicial a la variable, indico hasta dónde debe generarse el proceso, y esto es lo que me indica de cuánto aumenta o disminuye la variable contador. Esa es una variable contador, porque aumenta o disminuye un número constante. ¿Ok? Esta es el diagrama de flujo en pseudocódigo, ¿sí? Ya lo vamos a ver en PCIN. En pseudocódigo es la palabra desde o para, que en inglés es for, ¿verdad? Ustedes en inglés es for, la palabra desde o para significa for en inglés. Se escribe una variable inicial, se le asigna un valor, se indica hasta dónde debe llegar esa variable y se ejecuta un número de acciones. ¿Ok? Para concluir las diapositivas, creo que aquí les he mostrado las otras estructuras repetitivas, y aquí lo pueden ver. Esta es la forma de una estructura repetitiva mientras, que también se la puede hacer en DFD. ¿Ok? Estas son las dos más conocidas, for y la estructura repetitiva mientras. ¿Ok? Eso en cuanto a la parte conceptual. A ustedes les pregunto, ¿se les viene a la mente algún ejercicio donde yo pueda aplicar una estructura repetitiva? ¿Se les viene a la mente algún ejemplo donde se puede aplicar una estructura repetitiva? ¿Alguien? Una estructura repetitiva, por favor. Se les venga a la mente en dónde yo puedo aplicar este concepto de estructura repetitiva. ¿No? Ok, ya les doy un ejemplo. Miren, me gustaría que ustedes escriban los 4 primeros números en una hoja, por favor. Escriban los 4 primeros números. 1, 2, 3 y 4, por favor. Me gustaría que en una hoja ustedes escriban del 1 al 4. Y me indiquen cuánto da la suma de esos números. ¿Cuánto da la suma de esos números? 10. Ok, te da 10, ¿verdad? ¿Ya? Ahí fue muy fácil hacerlo, ¿verdad? Fue muy fácil hacerlo manualmente, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto se llama sucesiones, por ejemplo. En matemáticas yo puedo usar esta estructura para generar sucesiones, ¿no? O la suma de la sucesión. Creo que han visto sucesiones. ¿Sí han visto sucesiones, no? Hay sucesiones aritméticas y geométricas, ¿no? Aritméticas donde aumenta o disminuye un mismo valor, ¿no? Eso es un concepto de estructura repetitiva en programación. En este momento yo les dije que ustedes escriban los 4 primeros números y los sumen, ¿no? ¿Qué ocurre si yo les digo, denme la suma de los 100 primeros números? ¿Creen que lo pueden hacer rápido? La suma de los 100 primeros números, por ejemplo. No, ¿verdad? Para hacerlo con pocos números es sencillo. Pero, por ejemplo, ¿no? Una estructura repetitiva yo la puedo usar para hallar la suma de una sucesión, por ejemplo.
También una estructura repetitiva, creo que lo hicimos el año pasado, el ejemplo con la tabla de multiplicar, ¿verdad? La tabla de multiplicar. Recuerden que si, por ejemplo, la tabla del 2, yo necesito multiplicar al 2 por el 0, por el 1, por el 2, por el 3, entonces esa parte que va cambiando, yo la incluí en una estructura repetitiva. Ok, entonces les voy a compartir pantalla. PCEN, acá está PCEN, para que lo vean. Me gustaría que ustedes accedan a PCEN y puedan ver, ¿no? La estructura repetitiva que van a usar en PCEN, obviamente todavía no están en capacidad de diseñar un programa, recién lo estamos viendo, es el que se llama para. Ok, aquí lo pueden ver en los comandos, el que se llama para es el que vamos a usar nosotros. Como pueden ver, el ciclo para, que es una estructura repetitiva, déjenme bajarlo aquí del fin de algoritmo para que se vea. Aquí me dice lo que yo necesito, ¿no? Una variable que va a recibir un valor inicial, se le va a indicar hasta dónde debe llegar y con eso debe hacer una secuencia de instrucciones. Entonces, la que nosotros vamos a usar para estructura repetitiva en PCEN se llama para. ¿Ok? Esto es PCEN. En DFD también se llama ciclo para. Ya les muestro. ¿Ok? Miren, vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio. Me gustaría que ustedes después lo añadan a su portafolio el ejercicio y hagan la parte conceptual, ¿verdad? Eso va a ser la única tarea que van a tener de informática. No les puedo mandar a hacer un problema porque todavía recién estamos entrando en el tema, ¿no? Ok, entonces miren, por favor. La estructura repetitiva en DFD se conoce como ciclo para. Aquí lo pueden ver. Ciclo para. Lo agrego. Ok, agrego el ciclo para. Le doy doble clic y aquí está lo que me pide, ¿no? Me gustaría que ustedes en la parte conceptual añadan que esta es la variable contador, que va a tener un valor inicial, un valor final, y esto va a ser el incremento o decremento, que ustedes hagan esa parte conceptual para que sepan qué significa cada cuadrito, ¿no? Para que sepan qué significa cada cuadrito. Esto lo hicimos el año anterior, ustedes lo hicieron la parte conceptual de esto. Ok, por lo general se utiliza la variable i, puede ser cualquier variable. Por lo general se utiliza la variable i. Vamos a hacer lo que ustedes acaban de hacer en la hoja, ¿no? Voy a hacer que la variable empiece en el 1, que llegue al 4, y que esta variable i incremente de 1 en 1, ¿no? ¿Verdad? Ustedes tuvieron 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Esos son los números que les pedí que escriban, ¿no? Ok, esos números que ustedes escribieron en papel, los va a ir recibiendo la variable i. I va a empezar en 1, en la siguiente instrucción, debido a que le voy a sumar de 1 en 1, porque este es el incremento, y va a valer 2, luego va a valer 3, va a valer 4, y hasta ahí va a recibir i. ¿Por qué? Porque estoy poniendo aquí como valor final el 4. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy mostrando en pantalla es lo que ustedes hicieron en la hoja de papel, del 1 al 4. ¿Ok? Entonces le doy a aceptar. Listo. ¿Qué les pedí que hagan? Les pedí que hagan la suma, ¿verdad? Entonces, como indiqué, ¿no? En una estructura repetitiva yo tengo contador y tengo acumulador. ¿Ok? El contador sería la variable i, porque va a estar aumentando o disminuyendo el valor de 1, ¿no? Si yo digo que incrementa, quiere estar 1 positivo. Si yo digo que va a decrementar, sería menos 1, ¿no? Este valor puede ser incremento o decremento, ¿ok? En este caso, yo les pedí que generen números del 1 al 4, aquí lo estoy haciendo. Ese número del 1 al 4 se va a ir guardando en la variable i, ¿ok? Ahora, ¿qué les pedí? Les pedí que hagan la suma de esos valores, ¿verdad? Entonces, dentro del ciclo repetitivo vamos a hacer el proceso de la suma. Dentro del proceso repetitivo, miren. Yo necesito indicar una variable que va a recibir la respuesta. Le vamos a llamar S. ¿Ok? Suma. ¿Y qué va a sumar S? ¿Sí? Debo acumular valores. Debo acumular. Aquí voy a usar un acumulador. Lo que tiene S inicialmente, se lo voy a sumar más lo que tenga la variable I. Lo que tiene S, cuando yo utilizo un acumulador, por favor, necesito, anoten, cuando yo utilizo un acumulador, lo debo declarar. Debo decirle con cuánto va a iniciar esta variable acumulador. En este caso, voy a hacer que el acumulador empiece en 0. Así así indico que este acumulador va a valer 0. ¿Ok? Debo darle un valor inicial a mi acumulador. La variable S va a ser acumulador. ¿Por qué va a ser acumulador?
porque si lo pueden ver, inicialmente aquí vale 0, se le suma el valor de i que va a tener 1, entonces el nuevo valor de s va a ser 1. En la siguiente vuelta el nuevo valor de s va a ser 3, ¿verdad? 2 más 1, 3. ¿Ok? A ver, explico nuevamente, ¿no? Aquí yo estoy generando números del 1 al 4, en esta línea, del 1 al 4. Aquí estoy haciendo que en cada vuelta se vaya sumando y se vaya acumulando en el valor de S. Entonces, una vez que hace las 4 repeticiones, me debe mostrar ya la respuesta. Alguien me dijo la respuesta era 10, me dijo, ¿no? Vamos a verificarlo. Entonces, como debo mostrar una respuesta, voy a coger salida, ¿verdad? Aquí está salida. Obviamente, después que termina el ciclo, pongo la respuesta afuera. Si la pongo dentro del ciclo, me va a ir mostrando los valores de S en cada repetición. Pero si lo pongo afuera, va a mostrar el valor de S después que haga todas las repeticiones. Entonces vamos a ver cuánto va a tener S al final. Como es una variable, no la pongo entre comillas, ¿verdad? Como es una variable, la pongo sin comillas y listo. Miren, le voy a dar play y van a ver que me va a generar el valor de 10. ¿Ok? Ahí está el 10 que indicó Matthew, ¿verdad? Ahí está el valor de 10 que indicó el compañero Matthew. ¿Lo pueden ver ahí? Correcto, ¿no? ¿Ok? Entonces quiero explicar qué es lo que ocurrió en el ejercicio. Déjenme ver si me alcanza el tiempo. Si no, lo retomamos en una siguiente clase y ahí sí ya les mandaría un ejercicio. Déjenme mostrarles. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Voy a hacer una pequeña prueba de escritorio. Voy a hacerles una pequeña prueba de escritorio para que ustedes puedan ver. Déjenme compartirles la pantalla. Hasta ahí, déjenme dejar de compartir. Y les voy a compartir la pizarra virtual. ¿Ok? Inicialmente, ¿sí? Inicialmente yo le di a S. Inicialmente yo le di a S un valor de... A S yo le di un valor de 0, ¿verdad? A S que va a ser el acumulador, yo le di un valor de 0. ¿Ok? Y que es mi variable contador, yo le di un valor de 1 en la primera vuelta, ¿no? Le di un valor de 1. ¿Qué hace cuando entra al ciclo? Dice que debe hacer el proceso de que S va a recibir S más I. ¿Cuánto valía S al inicio? Valía 0. ¿Cuánto vale I en mi ciclo? Vale 1, ¿verdad? Entonces S que va a ir acumulando, ¿cuánto va a cambiar ahora S? S va a valer ahora 1, ¿verdad? Listo. Ahora I incrementa en 1. ¿Cuánto va a valer I en mi segunda interacción? I va a valer 2, ¿verdad? Porque estoy aumentando de 1 en 1. En el diagrama de flujo puse de 1 en 1. Entonces S, que es mi variable acumuladora, ¿cuánto vale ahora S aquí? Porque recuerden que el proceso es S más I. ¿Cuánto vale S? S ahora vale 1 y le debo sumar el valor de I. ¿Cuánto es el valor de I? 2. En esta repetición vale 2, ¿verdad? Entonces S ahora va a acumular el valor de 3, ¿verdad? 2 más 1, 3. Listo, ya llegué al 4, todavía no, ¿verdad? Dije que se generen del 1 al 4, no he hecho del 1 al 4, ¿no? Entonces ahora I va a valer, ¿cuánto va a valer I? I va a valer 3, la variable que yo le llamé contador, le llamé I. ¿Qué proceso va a ser dentro de la interacción? Va a ser S más I, ¿verdad? S vale 3 y la variable I también vale 3. ¿Cuánto me da eso? Me da un valor de 6, ¿verdad? ¿Okay? Ya llegué al número 4, todavía no, ¿verdad? Me falta una fila más aquí. Me faltaría una fila más. Disculpen que cambié de color ya. ¿Ok? Ahora I va a tomar un valor de 4. ¿Correcto? Mucho. Y va a valer 4 en esta iteración, en la última, porque pedí los números del 1 al 4, ¿verdad? S, que valía 6, ¿verdad? Es lo que va acumulando, 6.
le sumo el valor de i, que vale 4 en esta vuelta, y ese en esta vuelta va a valer 10. Como ya generé los 4 primeros números, ahí terminaría mi proceso, y lo que muestra como respuesta es la suma de los 4 primeros números. ¿Ok? Pueden ver, esto es lo que ocurre internamente, ¿no? El programa me mostró directamente la respuesta del 10, pero esto es lo que ocurre en un proceso repetitivo. ¿Ok? Entonces, por favor, yo ya les subo las diapositivas de la parte conceptual. Me gustaría que agreguen el pseudocódigo, solamente explicando cómo funciona el pseudocódigo, y el diagrama de flujo, que hagan la descripción de cada uno de los cuadritos del DFD, ¿no? Variable contador, valor inicial, valor final, incremento y decremento. ¿Ok? Ustedes solo van a trabajar la parte conceptual. Un ejercicio ya lo haríamos en la siguiente clase. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, ya les subo las diapositivas. Cuídense y que tengan una excelente tarde. En una siguiente clase ya hacemos un ejercicio, otro ejercicio más usando estructura repetitiva. ¿Ok? Gracias por la asistencia.